Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que descubrirás esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Repasando vuestros comentarios sobre el anterior episodio del podcast, la entrevista a Pepe Mena, quiero remarcar dos de ellos, ambos dejados en iVoox. Por un lado, Dani Melo nos felicitaba por el episodio y nos pedía más episodios así, con gente de fútbol que viven o hayan vivido el fútbol. Y nos comenta también que a él le gustan las experiencias de futbolistas en el extranjero. Creo que ya lo he dicho más de una vez, y lo repito, a mí me encantan. Y siempre estoy buscando esas historias para contar. Así que si conocéis a algún futbolista interesante, o si tú, que estás escuchando esto, tienes alguna experiencia que crees que merece la pena ser escuchada, adelante. Ponte en contacto con nosotros en Twitter, /Arteche, o en los comentarios de la plataforma en la que estés escuchando Quiero ser como Letizier. Y seguro que encontramos el momento para charlar. Por su parte, a Camino Solo también le pareció una gran entrevista, sobre todo porque el protagonista, de quien es todo el mérito, es un currante del fútbol, y afirma, y yo suscribo debajo, que muchos hubiéramos soñado por llegar donde llegó Pepe Mena, pero nos quedamos en preferente. Para mí es un auténtico privilegio que utilicéis vuestro tiempo para escuchar las historias y descubrir a los protagonistas que os presento aquí, en Quiero ser como Letizier. Ya sea mientras fregáis, mientras paseáis al perro, trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Estamos en un montón de plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y por supuesto en nuestro hosting, iVoox. Así que no tienes excusas para no escuchar, aunque sea un ratito, del podcast. Quién sabe, a lo mejor te enganchas y te los escuchas todos del tirón. Por cierto, si eres un asiduo del podcast, te habrás dado cuenta de que han vuelto los episodios exclusivos para fans. Así, escuchándolos si ya eres oyente plus en iVoox o convirtiéndote en mecenas del podcast, ayudarás a que este proyecto siga adelante. Al final, lo importante es que nos escuchéis, que paséis un buen rato conociendo historias desconocidas y, por qué no, dando un me gusta, que eso sí, que no te cuesta nada y me ayudas muchísimo. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Disfrutar de una longeva carrera, tanto sobre el césped como en los banquillos, no es nada fácil. Y si encima conquistas títulos nacionales y disputas una final de la Copa de Europa, pues eso ya está a otro nivel. Nuestro protagonista de hoy jugó en el Real Madrid, donde ganó una Liga y 2 Copas, y también defendió la camiseta de Rayo, Burgos, Cádiz, Valladolid o Córdoba, donde colgó las botas. Ya como entrenador ha dirigido equipos en España, Sudamérica, Asia o África, siendo también un técnico muy exitoso. Con un currículum tan extenso como profundo, para mí es un auténtico placer presentaros a Miguel Ángel Portugal. Hola Miguel Ángel, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Bueno, muchas gracias, un placer. El placer es mío, Miguel Ángel, es un honor tenerte aquí en el podcast. Para empezar un poco, ¿cómo empezaste tú a jugar a fútbol? ¿En tu casa eran muy futboleros? No, en mi casa no. En mi casa no eran muy futboleros. La verdad es que yo nací en un pueblecito muy chiquito de Burgos
y allí futboleros nada, no sé. La verdad es que sí que es verdad que desde pequeñito siempre me dio por tener una pelota más que un balón, porque balón en nuestra época pues era escasos, ¿no? Pero pelotas de goma y esto sí, y no sé, me daba por pegarle patadas y bueno, la verdad es que cuando empiezas luego en la escuela, porque yo era de un pueblecito y iba a la escuela, pues allí, bueno, pues el entretenimiento era jugar al fútbol y bueno, y ahí es donde empiezas a mostrar tus destrezas y nada más y poco a poco pues te va gustando, me gustaba muchísimo, me gustaba oírlo, verlo por la televisión, era la época en la cual había más radio que televisión, ¿no? Y bueno, pues fue así, ¿no? Después, con 10 añitos, fui a un colegio interno de curas en Zaragoza, en fuera, y bueno, y allí, pues ya ves, allí era estudiar y un deporte, y a mí como me gustaba el fútbol, pues a jugar al fútbol y a estudiar. Y es cierto que cuando tú empezaste a despuntar, Athletic y Real Sociedad se interesaron en tu fichaje, porque tú viviste tus 4 o 5 primeros años en el Goibar. Y el Goiba, sí, es verdad, iban a ver mi partida de nacimiento, porque da la casualidad de que en Miranda había muchos jugadores cedidos de los dos equipos, de la Real siempre ha habido, en el Mirandés muchos equipos cedidos vascos, y bueno, y ellos tenían ahí contactos y decían, pues bueno, aquí hay un chico que juega muy bien, que creo que ha nacido en el Goibar, le decían, porque había también alguien del Goibar que estaba jugando con nosotros y en ese sentido, pues siempre, como estuve allí 4 años viviendo, pues pensaban que había nacido allí, pero no. Sí que fueron a ver la Real y la Athletic, el carnet de identidad mío, a ver, pero ponía Quintanilla de las Viñas, Burgos, porque a mi madre se le antojó ir a seguir una actividad en el pueblecito Quintanilla de las Viñas, que era el de sus padres, y bueno, y allí nací. Hombre, yo creo que hoy en día te habrían fichado, porque ya sabes que a veces es un poco laxa la política, ahora eso queda la Athletic, pero hombre, realmente te podías haber formado en esos 4 o 5 años en el Goibar, ¿no? Pues sí, la verdad es que el primer campo que vi yo fue el del Goibar, eso está claro, ¿sabes? Ahí lo tengo grabado, pero el Goibar y la pelota vasca, que luego fíjate, cuando fui al colegio interno, pues también me gustaba jugar mucho a la pelota vasca y a la pala corta. Siempre me gusta mucho el deporte, pero bueno, y en este sentido, pues sí que es verdad que en esta época, pues quizás sí que hubiera... fueron los primeros que se interesaron por mí, ¿no? Luego ese mismo año, ya el año siguiente, cuando ya del Mirandés juego en el Burgos, ya el que se interesa son pues el Barça, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y al final, bueno, pues ficho por el Real Madrid. Eso ya que se interese por uno, Barça, Atlético, aparte de los dos equipos vascos y el Real Madrid, tiene que ser ya... Sí, era bonito. Ya los equipos vascos ya me desecharon por la partida de nacimiento, así que bueno, no estaba nada mal, pero sí que es verdad que la Athletic y la Real fueron los primeros que se interesaron por mí, pues casi nada más he cedido al Mirandés. No llevaba ni un mes en el Mirandés, empecé a hacer goles, empecé a jugar bien, a destacar y bueno, pues se interesaran, pues sobre todo por eso, porque Mirandés siempre ha estado muy lleno de jugadores cedidos de estos dos equipos. Y hoy en día sigue estando. Y sigue la misma política, porque de Burgos realmente salimos muy pocos jugadores. Ya. Y además, como están Burgos y Mirandés, dos equipos grandes, pues, hombre, más competencia. Bueno, la verdad es que ninguno de los dos equipos tiene unas canteras, digamos, para echar las campanas al vuelo, ni tampoco tiene tradición en ello, ¿no? Los que hemos salido, bueno, pues a cuentagotas, no mucho, tanto de Miranda como de Burgos, ¿no? No son las canteras de la Real, de la Athletic, ni incluso, fíjate, del Racing de Santander, que yo entrené, que también tienen muy buena cantera, ni la del Valladolid, que también por cercanía también nos que podíamos tener alguna imitación sobre ellos, pero no, en Burgos cuesta muchísimo. Ahora se está trabajando mejor, pero todavía cuesta mucho. Digamos que tus comienzos profesionales son un poco en el Burgos y ahí coincides con Juanito. ¿Cómo era ya el genio, el crack? Un crack y un díscolo total. Eso cumple siempre con un corazón grandísimo. La verdad es que ha sido siempre un gran compañero, siempre mirando por todos. Fíjate que hay un vídeo que circula por ahí por las redes que me encanta verlo porque él tiene un año más que yo, los ha cumplido ahora, hace poco. Los cumplí ahora en octubre, yo los cumplo ahora en noviembre y me llevaba un año simplemente.
pero algún vídeo, no sé dónde jugamos, que habíamos perdido. Me parece que jugábamos en la Real Sociedad y habíamos perdido 2-1 o algo así. Dice, bueno, es que estamos llenos de mucha gente joven, como Navajas, como Portugal. Él, que tenía la misma edad prácticamente, pero ya era un veterano, ya era un veterano, ya se sentía como que era el padre de todos nosotros y simplemente tenía un año más que nosotros. Pero bueno, me hizo mucha gracia recordar aquellas declaraciones de él, porque era así, porque él ya desde jovencito era un líder dentro del vestuario y dentro del campo, ¿no? Era un genio, con sus improntas, que siempre las tenía, pero luego con el corazón grandísimo, ¿sabes? Porque él ha tenido improntas muy rápidas, pero enseguida ha tenido un arrepentimiento muy rápido, porque era de corazón grande. En el Burgos se te entrenan grandes entrenadores, ¿no? Marcel Domingo, Lucien Müller o Arsenio Iglesias. Sí. Muy buenos. La verdad que no es la época de ahora, donde existe una metodología mucho más marcada, donde existen unos modelos de juego que todos quieren diseñar de una manera muy pragmática, pero sí que es verdad que cada uno tenía sus señas de identidad. Marcel Domingo era un entrenador que venía muy marcado por el modelo que ahora lo llamaríamos un poco de contragolpe, de transiciones, ¿no? de esperar y buscar los espacios en el robo de balón. Lucien Müller le gustaba más jugar al fútbol. Arsenio era también muy pragmático en su idea, muy parecido a Marcel Domingo. Sus equipos eran prácticamente muy bien estructurados. Pero fíjate, sin tener una metodología de entrenamiento de esta que iba asociada a lo que es la técnica y la táctica en el día a día, ¿no? Era casi, nosotros entrenábamos muy poco el entrenamiento táctico, casi siempre era la posición para la que te contrataban iba incluida ya la táctica que tú tenías que desarrollar. ¿Sabes? No es como ahora que tienes una metodología basada en un modelo y sobre ese modelo pues desarrollas los entrenamientos, ¿no? En las interactuaciones y las interrelaciones de los jugadores. En aquella época, ¿no? En aquella época, cuando fichaban un central era porque el central se daba por supuesto que ya sabía cuál era su tarea, ¿no? Dentro del aspecto táctico, y se entrenaba tácticamente muy poco. Ya. Ha cambiado mucho el fútbol desde una barbaridad. Bastante. Eso es lo bueno. Ha cambiado en la metodología a desarrollar y en esa metodología sobre todo ha cambiado en cómo hay que en el fútbol al final son ganar espacio, ganar tiempo, imprimir velocidad a todas las acciones. En eso hemos ganado muchísimo siguiendo esta metodología que en España pues ya ves que está triunfando, ¿no? Y en nuestra época pues era diferente, era un poco más aleatorio, era más espontáneo todo, pero eso sí, sabiendo que si tú eras el 10, tú eras el 10, tú eras el enganche, que si eras el 8 es el volante por la derecha, que si eras el 7 eras el extremo derecho y sabías que tenías que desbordar. Pero el entrenamiento semanal se reducía al partido de los jueves de entrenamiento y ahí el entrenador, pues marcaba unas pautas, pero tampoco lo dejaba más a la sabiduría y a la inteligencia del jugador. Y otro gran entrenador, Bouyadín Boskov, es quien te lleva al Madrid, que te ve en el Burgos, le encantas. Era un técnico muy innovador, ¿no? Para su... Sí, es el entrenador que introdujo, como te digo, es el que introdujo el entrenamiento, una nueva metodología de la que no se veía en España. Anteriormente a él también estuvo Millán, pero yo con Millán no estuve, pero sí con Bouyadín. Y yo en mi carrera de entrenador sí que he tenido mucho... Me ha servido sus guiones para desarrollar también los míos, ¿no? Porque él es el que introduce mucho el entrenamiento en espacios reducidos, en partidos cortos, en 1x1, en 2x2, en 3x3. Todo lo que te da velocidad, te da espacio, te da ganar tiempo en ese espacio, todo eso él lo trajo y la verdad que nosotros en sus entrenamientos estábamos encantados. Os hacía disfrutar encima. Sí, con él en los entrenamientos disfrutábamos, la verdad que muchísimo. Yo siempre ha sido una guía para el desarrollo luego autodidacta de las cosas que yo quería desarrollar, pero teniendo como base lo que él desarrollaba con nosotros. Aquel era el Real Madrid de los Garcías, que ganó la Liga de la 79-80 y la Copa del Rey. Que es la famosa final contra el Casnella, sí. 2 copas, yo gané otra con
con Alfredo, y sí que es verdad que es el de los García, y que dio paso luego pues a la Quinta del Buitre, ¿no? Pero la verdad es que es un equipo que a veces se dice el de los García como que no tuviera calidad, pero había mucha calidad. En el Marsella de todos los equipos ha habido mucha calidad. Pero ese equipo también pierde la final de la Copa de Europa del 81 contra el Liverpool. Sí, la verdad es una derrota muy dolorosa porque no merecimos perder. La verdad que el partido estaba muy igualado. Bueno, pues a veces los goles casi siempre llegan por errores. Y a nosotros pues, nos llegó el gol por un error y por un acierto en el tiro de Kennedy que le pegó como nunca le ha pegado. ¿Vale? Bueno, pues se dan todos los parámetros para que ese partido pues lo tuviéramos que perder 1-0, ¿no? Cuando realmente éramos los favoritos. Pero ya sabes que en las finales pues a veces eso no sirve para nada. Pero la verdad es que yo siempre digo, es la única final que he perdido estando allí con mis compañeros en el campo, siendo jugador de fútbol. Las otras que he ido a verlas, que he ido 6 o 7, siendo también director deportivo o estando en el club o después que no he estado en el club, también me ha gustado ir a verlas. Las hemos ganado todas. Vaya por él. Sí. Para quien no lo haya visto, el gol es como un poco una sucesión de, como tú has dicho, ¿no? De errores. Yo lo estuve mirando, preparando la entrevista y no sé, ¿qué se le dice? No me acuerdo quién era el defensor del Madrid que... Rafa, mi amigo Rafa García Cortés, que tengo mucha amistad con él y solemos irnos por ahí algún fin de semana que otro todavía. Y bueno, y aquí nos vemos en Madrid. Que esta carga con esa falta o con ese error, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ahí medio se resbala, ¿no? Le golpea, ¿no? Bueno, y Kennedy se queda con el balón y luego Agustín, bueno, pues que se medio vence hacia adelante y le entra por su palo. Bueno, cosas que suceden a veces que llega el gol porque tenía que llegar, porque estaba así y ya está. No hay que darle más vueltas de hoja, porque nosotros el partido que hicimos fue un partido correcto y bueno, quizás Bujadín ahí en ese partido, viéndolo yo ahora desde el punto de vista como técnico, pues igual quiso poner a los hombres con más jerarquía porque puso a Lauri Cunningham, que estaba lesionado, que llevaba 4 meses lesionado, llevaba una semana entrenando y bueno, pues eso de la jerarquía, tenía que jugar y no estaba en las mejores condiciones ni mucho menos. Y bueno, pues Uli Stili, que también había estado toda la semana lesionado. Bueno, pero muchas veces los entrenadores a la hora de calibrar, pues generalmente tiramos un poco por la jerarquía y tiene la conciencia más tranquila si pone a los realmente que él ha puesto o los que él confía, que a la gente que pudiera sustituirles, ¿no? Y yo creo que ahí sí, bueno, que también a toro pasado lo podemos decir así, ¿no? Pero luego hay que estar en el banquillo y tomar las decisiones, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros de fuera a veces no entendimos cierta decisión siendo los jugadores porque se veía que no estaban bien. Ya, pero como tú bien has dicho, a toro pasado es muy fácil. Es fácil de criticarlo, ¿sabes? Porque hay que estar ahí luego para tomar las decisiones. Claro. Luego saltamos a otro gran entrenador y no sé si cae igual mejor futbolista como era Alfredo Di Stéfano. ¿Cómo era como entrenador? Yo con él, la verdad que viví un año fenomenal, fue con el que más partidos jugué y él me estimaba muchísimo, la verdad, me estimaba muchísimo. Y era un crack, él con sus 52 años todavía se metía con nosotros a jugar de vez en cuando algún partido y era un fenómeno, ¿sabes? La verdad que sí, fíjate, en aquella época tenía el físico, el condicionante físico que puede tener cualquier clase actual, ¿no? Y además tenía la calidad impresionante y todo, y luego la personalidad, carácter y personalidad, era un crack, era un líder y bueno, sabía dentro, no es que tuviera la metodología, por ejemplo, que tenía Bujarin Boscaot, pero tenía la metodología del futbolero, del que vive el fútbol, del que mama el fútbol, del que lo ha mamado desde chico, desde el que lo ve, ¿no? Desde el que lo interpreta desde el punto de vista del jugador de fútbol que ha estado siempre dentro del fútbol, ¿no? Y él lo veía el fútbol muy bien, la verdad que lo veía muy bien. Claro. Se podría decir que era un poco como yo, no sé, Zidane, que ha estado ahí dentro, que ha sido una estrella. Es de ese corte, el corte de entrenador del Madrid, de la línea de Zidane, anteriormente de la línea de Vicente del Bosque, anteriormente de la línea de Muñoz,
que si nos queda ya más lejano, pero es esa línea en la cual para el entrenador lo más importante son los jugadores. Hay otros entrenadores que para él lo más importante es lo que él quiere imprimir, lo que él quiere y a lo que él quiere que jueguen sus jugadores, sin quizás medir que igual no pueden hacerlo. Y el otro lado es el entrenador, bueno, pues que sabe a qué juegan sus jugadores y pone a los jugadores para que jueguen a lo que saben. Y en ese sentido, y bueno, pues tanto Vicente, Zinedine, Alfredo Di Stéfano, bueno, son de ese carisma, ese corte. Incluso el seleccionador actual que tenemos también tiene ese corte. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque se está viendo que ponga De La Fuente, se está viendo que ponga quien ponga, sigue jugando muy bien la selección. Sí, sabe llevar la gestión del vestuario fenomenal, es el tío de consensos, donde él da mucha importancia a la calidad del jugador, no es una persona de conceptos o que conceptualiza el fútbol de una manera humilde, de una manera sencilla y simple, y donde lo más importante para él pues son los jugadores, y ahí lo está demostrando. Uh-huh. Vuelvo un poquito para atrás porque tú jugaste en la selección olímpica en el 79, pero luego no llegaste a jugar los Juegos Olímpicos de Moscú. No, porque Bujarin Boscot quería que estuviera en Holanda en la pretemporada y no quería que fuera a Moscú a jugar la Olimpiada. Nos quedamos sin ir allí a Antonio García Navajas y yo, que éramos los titulares en esa selección, y sin embargo enviaron pues, a Hipólito Rincón y a Espinosa, un central, relevándonos a los dos, pues porque así lo decidió el club. Yo me llevé un cabreo tremendo porque me habían mandado la citación y a la vuelta de 2 días pues me llaman del club que no van a permitir. En aquella época se pasaban estas cosas, ¿no? Porque ir a las Olimpiadas no tenía tanta importancia como la que tiene ahora. Primaban más los intereses de los clubs y ahí sí que me sentó muy mal, porque era una oportunidad única. Yo había sido máximo goleador de esa selección olímpica, o el segundo máximo goleador. Habíamos jugado muy bien con José Emilio Santamaría, que buscó una posición que a mí me encantaba. Y bueno, pues Bujarin dijo que nos teníamos que quedar aquí porque teníamos que ir a Holanda a hacer la pretemporada y no podíamos perder tiempo. Vaya. Sí, la verdad que me sentó muy mal. A ver, me imagino, porque encima, no sé, ahora como antes, entonces estaba además más limitado, ¿no? El acceso a los Juegos Olímpicos era solo de la edad, ahora se permite y 3 jugadores mayores. Antes era solamente sub-23, sí, ¿sabes? Y no sé, y nada más, y los que habíamos jugado pues toda la eliminatoria. Claro. Y era sub-23, si no pasaba ya no te permitía. Y bueno, era pues una cita muy bonita. Y bueno, yo estaba de vacaciones, me recuerdo perfectamente, estaba de vacaciones en Burgos y me llegó la citación y yo preparando mis maletas pues para irme para Moscú, ¿no? Cuando me llega que van Espinosa y van Hipólito Rincón por Navajas y por mí, y bueno, pues ahí sí que me quedé un poquito desconsolado, ¿no? Porque para mí representar a España en una Olimpiada pues hubiera significado muchísimo, aunque jugué toda la preolímpica, pero no es lo mismo. No, claro. Claro, todo el ambiente, ¿no? Que se dice que los juegos, la Villa Olímpica, todo eso, sí. Tiene que ser bonito. Así fueron el Lobo Carrasco, bueno, fueron jugadores, compañeros con los que habíamos disfrutado toda la preolímpica, Rubio del Atlético de Madrid, bueno, pues jugadores con los que he tenido siempre un buen feeling. Y bueno, pero ¿qué se va a hacer? Ya no podemos marchar atrás en el tiempo. No. Y fue que Urquiza y mi buen amigo Urquiza de la Real, bueno, pues todos estábamos allí, teníamos un gran equipo, Diego, bueno, teníamos un equipazo. Ahora volvemos un poquito para adelante a tu salida del Madrid. Cuando uno sale del Madrid en aquella época, ¿es como ahora? ¿Se vivía en una burbuja o era más, no sé, no era tan burbuja estar en el Real Madrid y luego salir, digamos? Era más simple, no sé, era más simple. Yo salí del Madrid, la verdad que tuve una salida, para un jugador que ha estado en el Madrid, no tuve una salida muy, digamos, como donde tuviera unas ofertas importantísimas, ¿no? Porque en aquella época a nivel internacional habíamos poco. Sí que me llegó una de Chile,
que al final no salió porque no me fiaba yo bueno, era una dictadura la que había allí y no me fiaba mucho de las cosas que pudieran pasar allí, pero sí que me llegó una gran oferta de allí de Chile, pero que al final no decidí irme y bueno, y al final, bueno, pues estuve incluso medio año jugando al fútbol sala, en un equipo de Madrid, en el Intercity, me parece que era. Sí, pero bueno, entrenando con ellos y un poco haciendo, porque entonces si no firmabas antes del 30 de agosto ya no podías firmar en ningún equipo, prácticamente como ahora, eres agente libre, pero no podías firmar siendo agente libre en ningún equipo. Tenías que esperar a la siguiente apertura de ventana y ya esperé hasta la siguiente y fiché por el Rayo Vallecano. ¿Y cómo definirías esa carrera tuya fuera del Real Madrid? Tu etapa en... Bueno, yo creo que en los sitios que estuve siempre dejé buena impresión. No es lo mismo, ya cuando sales del Real Madrid, yo siempre digo que donde un jugador mejor y más va a desarrollar su juego es posiblemente en el Real Madrid, salvo raras excepciones, ¿sabes? Y bueno, pues luego fue un caminar por equipos donde, bueno, siempre me encontré a gusto, siempre fue un jugador importante en los equipos que estuve y bueno, estuvo bien, estuve en el Rayo, en el Castellón, en el Cádiz, acabé mi carrera, bueno, luego volví a Burgos, a mi tierra, y acabé mi carrera en el Córdoba Club de Fútbol también, pues bien, dejando siempre una impronta bonita. Uh-huh. Y me imagino que igual ya tendrías la espinita de querer ser entrenador. ¿Cómo empezaste a entrenar? Pues mira, yo tenía la espinita siempre, ya incluso siendo jugador en el Córdoba, ya querían que fuera entrenador-jugador. Lo que pasa es que yo no lo veía ni nunca me ha gustado. No creo que no hay que mezclar las dos cosas, aunque la gente lo ha hecho, pero creo que no es bueno para el club ni para el que toma la decisión, ¿sabes? Porque tienes que luego tomar decisiones sobre jugadores que han sido compañeros tuyos y eso a veces no da un buen resultado, ¿no? Pero sí que es verdad que ya una vez que acabé el fútbol, pues lo primero que me ofrecieron fue el Córdoba, fue la dirección deportiva, porque veían en mis condiciones para ser director deportivo y sí que ejercí. E incluso estando ejerciendo, llegó un entrenador que se lesionó un jugador en el centro del campo y quiso que volviera a jugar después de estar 8 meses retirado, y jugué y debuté con el Córdoba de nuevo, sí. Y marqué el gol que nos metió en el playoff de ascenso a segunda división, porque el Córdoba está en segunda B. Y resulta que en ese ascenso el que sube es el Real Racing de Santander, que luego fue mi equipo como entrenador, ¿sabes? Si allí estaba Marcos Alonso, el querido desaparecido Marcos Alonso, en el Racing de Santander también, pues ya en sus últimos años. Y fue curioso que el entrenador estaba empeñado que dejara la edición deportiva y volviera otra vez a jugar. Y jugué y marqué, mi último gol lo marqué para clasificarnos para el playoff y lo marqué en la ciudad de Ceuta. Bien, buen recuerdo que dejaste entonces en Córdoba, sí. Sí. Bueno, y ahí he vuelto después también de director deportivo otra vez, he vuelto también de entrenador, ¿no? He estado bastante tiempo ahí en Córdoba, donde siempre me han querido y siempre he tenido una buena afición. Uh-huh. También volviste al Real Madrid, al Castilla, en 2 etapas. ¿Cómo fueron aquella vuelta a la que fue tu casa? Pues bueno, muy bonita, porque la primera vuelta me llama Vicente del Bosque una vez que me sacó el título de entrenador. Yo dejé de ser director del Córdoba porque quería entrenar y me llama Vicente. Bueno, primero me voy a Burgos, empiezo ahí en un equipo de la Liga Nacional Juvenil de un barrio de Burgos, se llama San Esteban, que bueno, no tenía mucha, pero a mí me venía bien para poner en práctica todo aquello que yo entendía que debía seguir en mi guión, ¿no? De todo aquello que había ido recopilando. Sí. Y estando ahí, pues bueno, pues me ficha en tercera división la Arandina y a partir de fichar la Arandina también hacemos una buena campaña conmigo y Vicente del Bosque, que era el director de cantera, bueno, pues que siempre hemos tenido una buena relación, me llama que quería que fuera a la cantera del Madrid a entrenar al cadete, a los niños, al cadete C, al más jovencito. Y a la vez que fuera segundo entrenador en el Castilla, donde estaba Paco García Hernández, y alternaban, bueno, pues esas 2 posiciones, ¿no? Porque en aquella época, bueno, pues tú sabes que a los entrenadores un poco para compensar salarialmente, pues... Y ahí alternaba y bueno, en el cadete muy bien, la verdad es que llevaba jugados 12 partidos y los ganamos todos y eso es normal, tampoco es nada del otro mundo en un equipo con el Madrid que ganes todos los partidos.
pero resulta que Paco García Hernández por cuestiones tuvo que dejar el equipo y bueno, me nombraron a mí entrenador del Castilla y ahí empezó, bueno, pues ya lo que digamos un poco mi ruta profesional como entrenador. Claro, porque en el Castilla, quieras que no, los focos se centran mucho. Es el segundo equipo probablemente el equipo más importante del mundo. Sí, estaba allí un jugador que luego han sido un crack, como Esteban Cambiaso, bueno, estaba Riverita, Rodi, muchos jugadores que luego han tenido rojas, que han tenido una carrera muy bonita en primera división. Esto es en mi primera etapa en el Castilla, que estábamos en segunda B y jugamos 2 playoffs de ascenso, lo que pasa que ninguno de los 2 los pudimos conseguir. En uno con el Levante, que siempre fue nuestra asignatura pendiente, ¿no? Y luego jugué otro playoff de ascenso ya en la segunda etapa contra el Barça Atlético, bueno, en el Bernabéu, de un famoso, no sé, trapicheo de Van Gaal entrando al vestuario del árbitro, bueno, cosas raras de aquella época del Barça. Claro. Era un momento un poco, no sé si decir complicado, ¿no? Para la formación en el Real Madrid. Para el fútbol formativo, quiero decir. Me costaba salir de jugadores, pero luego la segunda etapa, ya cuando voy a la segunda etapa, ya sí que ya estamos en segunda división y hay jugadores muy importantes que luego todos han hecho una carrera profesional muy grande, pasando por los porceros, Cobeño, que ahora es el director del Rayo Vallecano, pero luego estaba Arbeloa, tenía a Rubén, tenía a Felipe Luis en la izquierda. O sea, jugadores que luego han hecho carrera en el centro del campo, Rubén de la Red, Javi García, que luego se marchó a los equipos grandes, pasando por el Benfica también, Jurado, Soldado, Negrero, Balboa, que ahora está en el Chiringuito. Sí. Bueno, jugadores que han sido muy importantes. A Balboa me lo llevé también al Real Racing de Santander y me hizo una buena campaña. No, en segunda etapa promocionamos jugadores y, bueno, 4 o 5 de ellos llegaron a jugar en el primer equipo. Uh-huh. Sí, claro, que al final ese es el motivo de los filiales, formar jugadores para que algún día puedan jugar en el Real Madrid. Cuando un equipo como el Madrid ficha jugadores, es porque yo siempre digo que es porque ve que hay genética de lo que exige el Madrid, ¿no? Y todos ellos no acaban jugando en el primer equipo, acaban jugando en buenos equipos y en la élite. Uh-huh. Después de esa segunda etapa en el Castilla, que termina en el 2006, te marchas al Racing, a Santander. Sí, también otra de mis etapas bonitas. Sí, porque esa 2006-2007 hacéis una campaña cómoda, creo que termináis décimos, una cosa así. Sí, muy bien. Estaba Zigic y Munitis, el dúo sacapuntos que nos llamaban. Sí. ¿Qué tal era trabajar con ellos? Era fantástico, estaba también Colsa, y bueno, estaban Pinillos, Serrano, bueno, tenía un Scaloni, bueno, después Scaloni, mira, yo tuve a los dos entrenadores que en Qatar se han significado mucho, que ha sido Scaloni y Regragui con Marruecos. Los dos, además los dos jugaban en la misma posición, muy parecidos, ¿sabes? Solo que Regragui tenía una lesión muy grave, se rompió el tobillo y le costó recuperarse y conmigo ya no llegó a debutar conmigo, jugaba los partidos amistosos para ver, porque el club le dejó allí para que se recuperaba porque había acabado el contrato, como una deferencia a su lesión, y estaba conmigo y aguantó hasta que buscó un equipo en Francia en segunda división y se fue para allá, acabar ya su carrera, ¿no? Pero bueno, chaval majísimo y ya una vez que yo siempre me acuerdo que estaba lesionado y ya siempre preguntaba. Yo que escribí un libro dije, mira, le regalé el libro, digo, mira, léete el libro y lo que no entiendas me lo preguntas. O sea, que ya tenía madera, ¿no? Sí, ya estaba siempre preguntando y ya tenía madera hombre, ya él se veía que con ese tobillo ya no iba a alargar su carrera como futbolista. Y Leo pues lo mismo, Leo era un entrenador dentro del terreno de juego, es uno de los dos jugadores que yo siempre digo que ha sabido aprovechar al máximo sus recursos técnicos y tácticos. Total, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo del Scaloni futbolista, que era un futbolista, digamos, aguerrido, de estos un poco muy trabajador. A ver, estando en primera tienes que tener, yo entiendo, un nivel
Hombre, tiene que incorporar más, está claro. Claro. No, Pero más un jugador de los que dices de brega, ¿no? de los que te gusta tener en tu club, ¿sabes? Porque tiene todo en un gran nivel. No digamos que sea el top, pero sí en un gran nivel, y además todo lo que hace te lo hace con sentido porque en el fondo en su cabeza es entrenador. Ya. Claro. Sí, yo con él que después he hablado mucho y sigo hablando, es que lo tienes, vive el fútbol, pero vivía como lo vivía de jugador también. Ya. Al final eso está claro, ¿no? Lo llevas en la sangre. Sí, eso es así, eso te va, conforme vas, se va llegando la carrera de jugador al final de la misma, pues siempre ya vas, a mí me pasó igual, yo al final ya, con los entrenadores que tuve al final de mi carrera, pues ya intercambiábamos opinión, porque yo también siempre nos gusta tener esta relación con estos jugadores con más carisma y con más liderazgo dentro del club, ¿no? Dentro del equipo. Y eso nos pasaba a todos. Y bueno, pues a mí me pasó también y bueno, pues eso estuvo bien. Mira, a mí me pasó con un entrenador y te voy a contar una anécdota. Yo era jugador y Campillo era el entrenador del Córdoba, y me pregunta, se nos lesionó un lateral izquierdo y me dice, ¿a quién ponemos de lateral izquierdo? Y dije, pon a Tony Muñoz. Él jugaba de interior, de 10. Digo, pon a Tony Muñoz, que con espacio nos va a venir muy bien. Pues bueno, le puso en un partido de segunda B en Córdoba, en Medina de Pomar, Medinese. Le quitó en el medio de descanso y Tony siempre cabreado, ¿sabes? Y digo, joder, la culpa la habré tenido yo, ¿sabes? Porque le puso, pues, pero yo le veía de lateral izquierdo, ¿sabes? Lo que pasa es que aquel partido, pues bueno, le tocó un jugador que luego que en primera división, también ha estado luego en primera división, que era Cela, ¿sabes? Que jugó mucho tiempo en el Valladolid y bueno, pues era un jugador habilidoso y bueno, pues Tony no estaba acostumbrado mucho a ese, pues bueno, pues quizás el entrenador vio que en ese momento no perdimos el partido, él no le vio bien y lo quitó. Siempre se acuerda Tony de aquel momento, ¿no? Pero la reflexión que yo ahorita han pedido es pon a Tony Muñoz. Luego ha sido su puesto en el que ha triunfado en el Atlético de Madrid y en la selección. Claro, sí. Cuando me has dicho Tony Muñoz estaba pensando, es el Tony Muñoz del Atlético, ¿no? Luis, sí, era compañero mío en el Córdoba. Yo jugaba en el centro del campo y él era mi lateral izquierdo y claro, yo lo abastecía bien. Bueno, no era mi lateral izquierdo en aquella época, fue después. Ya. Primero fue interior izquierda. Sí, cosas, ¿no? Cambios de posiciones que al final, oye, nunca sabes cómo van a terminar. No, claro, está bien, muy bien. Y Felipe Luis me llegó lo mismo al Castilla y era un extremo delgaducho, pero delgado, fino. Ya lo ha sido de profesional, pero ya más armado con el músculo. Y claro, yo no encontraba ahí un lateral izquierdo y Felipe Luis de extremo no me daba porque le faltaba cambio de ritmo. Él es muy bueno tomando el balón, él es muy bueno con espacios, pero le faltaba ese cambio de ritmo a veces para desequilibrar, para los regateadores, para los extremos. Pues le probé de lateral izquierdo y siempre me lo ha agradecido. Siempre dice, mister, muchísimas gracias por ponerme de lateral izquierdo. Que ha sido su triunfo también, Atlético de Madrid, en la selección de Brasil. No sé, todas esas cosas que a veces pues ves en los jugadores y que a veces, pues bueno, que ellos igual no se ven a sí mismos. Ya. Claro, pueden tener dudas, pero claro, desde fuera se ve siempre un poco con más amplitud todo, ¿no? Claro, pues ves las condiciones, tienes mucha experiencia y entonces con esa experiencia y el conocimiento que puedas tener, pues bueno, pues yo lo veo así. La verdad. Ya. En estos dos casos, la verdad que acertamos bien. Claro. Después de tu segunda etapa en el Racing, entre medias te marchas de secretario técnico al Madrid, luego vuelves a Santander y luego vas a Bolivia. Sí. ¿Cómo se dio esa oportunidad? Porque es un cambio, o sea, dejas de entrenar en España, te marchas a Sudamérica y a un país como Bolivia, ¿no? Bueno, pues mira, porque hay un personaje que ahora está de actualidad también aquí en España, porque es accionista del Girona, que es Marcelo Claure, que es una persona que es boliviano y quería hacer grande al Bolívar, y meterlo en la Copa Libertadores, hacerlo grande, ¿no? Y tenía un proyecto grande. Y entonces él estudió con un amigo que trabajaba conmigo en el Real Madrid, que él era el director de marketing y de expansión del club, que era Iván Bravo, y habían estudiado en Estados Unidos la misma carrera en la misma universidad, ¿no? Y entonces, hablando con Iván, Marcelo le dijo, pues llévate a Miguel Ángel para ese proyecto. Bueno, pues nada, pues me llamó Marcelo
me invitó ahí a su casa en Miami y poco más, quería conocerme y nada, y al siguiente día que te tienes que venir para aquí conmigo, que vamos a hacer un proyecto. Bueno, pues allí nos embarcamos con Marcelo Claure y la verdad que bien, quedamos campeones y iniciamos un proyecto que ahora ya está muy bonito, es el mejor club que hay en Bolivia, tiene una ciudad deportiva porque no tenía nada y una ciudad deportiva pues del nivel de cualquier equipo de primera división aquí. Y bueno, todo este proyecto gracias a él porque él es un empresario importantísimo y le gusta el fútbol y bueno, pues esa fue la idea o por el motivo por el cual me embarqué en esta experiencia, ¿no? Uh-huh. Y en Bolivia has tenido una trayectoria bastante importante. Has estado en varios equipos como Jorge Wilstermann, Royal Party, Guavirá. Y ahora me voy para allá otra vez. Me iré otra vez para allá. Ahora tengo ahí unas cosas que me han dicho que vaya, que acaba la liga ahora. Y bueno, siempre me gusta porque allí siempre tienes la posibilidad de jugar como mínimo la Copa Sudamericana y luego también como puedes jugar la Copa Libertadores. No es difícil jugarla con los equipos de Bolivia, ¿sabes? Porque sí, a mí me gusta jugar, bueno, porque estás ahí en la élite del fútbol, aunque sea Sudamérica, pero Sudamérica tiene mucha pasión, tiene mucho fútbol y bueno, y allí, aunque aquí quizás lo vemos un poco lejos, pero cuando estás allí ves cómo se vive ese fútbol. A pesar del famoso mal de altura del país, sobre todo se habla mucho cuando visitan, pues yo qué sé, Argentina, Brasil, que visitan a jugar con la selección. ¿Cómo afecta ese mal de altura tú que lo habrás vivido? Pues mira, yo allí, no sé, si te metes por ahí en Google y todo eso, verás que hay algunos gente que es el gurú de la altura, porque yo tengo una teoría mía propia. A mí, cuando Leo Scaloni viene con Argentina a Bolivia, pues me quiere que le diga qué puede hacer, un protocolo, ¿no? Más o menos yo le indico lo que yo haría, por experiencia. Bueno, pues ganó Argentina en Bolivia 1-2 y jugaron fenomenal con la idea más o menos, como habíamos hablado, ¿no? Que en la altura, para mí no es un hándicap, es una circunstancia como cuando como cuando nosotros jugamos con barro o con viento o con agua o con lluvia. Bueno, pues es una condición que tienes que superar, ¿no? Un condicionante que tienes que superar. Si sabes jugar, porque yo lo único que digo que en la altura, como el balón toma una trayectoria totalmente diferente, no solamente es la falta de oxígeno, la deuda de oxígeno que tú puedas tener, que esa la puedes regular porque son 11 jugadores y con 11 jugadores lo puedes regular. Pero como no te adaptes al control del balón, a la velocidad que tiene el balón, porque va mucho más deprisa, te llega mucho antes, te hace una parábola que vas a saltar de cabeza y te pasa porque tu concepto perceptivo del llano es diferente al que vas a tener allí. El balón te va a llegar muchísimo antes y cuando quieres despegar ya te ha pasado el balón, ¿sabes? O sea, son cosas que yo decía y siempre digo que son más importantes adaptarte a todo eso que a lo demás. Porque a lo demás, si tú juegas con esfuerzos grandes, bueno, pues repartir los esfuerzos. Entonces yo siempre decía una teoría muy sencilla. En vez de jugar al espacio, jugar al pie. Llegando al pie en rondos continuos. Efectivamente, es que si tú tienes mejor equipo que ellos, pues a jugar al pie, a disfrutar y ir escalonadamente subiendo el balón, de línea por línea, traspasar líneas y en vez de traspasarlas con pocos toques, igual las tienes que traspasar con alguno más, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si tiene que correr alguien, que corra el del alto, ¿sabes? Detrás del alto. Porque como estás tú, te vas a desgastar. Y evidentemente esa teoría pues la están tomando ahora los equipos. Hay por ahí una entrevista que me hacen que la titula Miguel Ángel Portugal, el gurú de la altura, ¿no? Porque siempre he defendido que en la altura tienes que jugar al pie más que al espacio. Si juegas al espacio te haces el harikiri, es como el efecto boomerang, te vuelve a ti la pelota. ¿Sabes? Claro, totalmente. Y un poco regular los esfuerzos y que el equipo pues no se parta lo mínimo posible, o siempre que la vigilancia, en vez de hacerla con 3, pues igual la tienes que hacer con 5, ¿no? Buenas cosas y subir escalonadamente el balón, pero bueno, yo allí con mis equipos he tenido cierto éxito siempre en la altura, la verdad. También es verdad que tienes que tener buenos jugadores que sepan tener el balón. Claro. Si me pones a mí, mal vamos. Por mucho que la intente jugar al pie, más. Y sobre todo que te adaptes, porque allí los médicos, la teoría del médico era, no, hay que ir el día antes para que el cuerpo no se entere de que está en la altura. Y yo decía, no, vamos a ir antes para que el cuerpo se entere que estamos en la altura y para que se entere de cómo se controla el balón, ¿sabes? Porque es que si no,
los 20 primeros minutos están marcados 2 goles y no te has enterado. Te pasa el balón por todos lados, ¿sabes? Y nosotros, para nosotros lo más importante es el balón, que es lo que tiene que entrar a la portería, no el aire, ¿sabes? El aire también, pero es más importante el balón. Claro. Una de tus experiencias en Bolivia, la de Jorge Wilstermann, terminó de una manera un poco abrupta, ¿no? Porque hubo un enfrentamiento ahí con los Burkas. Los Gurkhas. ¿Qué pasó ahí? Los Gurkhas es una banda que hay allí, que lo mismo le ha pasado ahora a Cristian Díaz, que la amenazaron también, a Cristian le amenazaron hasta de muerte si no se iba, ¿sabes? A Cristian, que es un chico que jugó aquí en España también y luego ha sido entrenador, allí le pasó lo mismo, es una banda peligrosa. Y bueno, yo decidí que a mí me entraron un día al campo y yo no sabía ni quién era. Y yo les eché del campo de mala leche, ¿no? ¿Qué hacen? Esto el campo es para los jugadores, ¿qué hacéis aquí? Claro, los jugadores sabían quién era, yo no sabía quién era. ¿Sabes? Los jugadores un poco descojonándose por debajo. Joder, para que traiga todo esto, ¿tú sabes lo que le espera? Pues bueno, aguanté lo que pude y la verdad es que intentamos arreglar las cosas, pero mira, yo estando en un sitio así, con gente así, pues no lo veía y decidí, el presidente quería que me quedara y yo dije, mira, yo no tengo edad para tener problemas aquí con nadie, y si ustedes le dan importancia a esto y les mantienen a esto, ustedes son los que les alimentan. Después a ese presidente, cuando los casos fueron mal, una vez que yo me marché al año siguiente, cuando a Cristian también no le iba bien, le asaltaban la casa y los mismos que él metía en su casa. Yo le decía siempre, no puedes dar bola a esta gente, la gente es gentuza, ¿sabes? En este sentido, bueno, pues es que es lo que hemos dicho antes, si tú das a gente que no merece la pena dar, luego te van a pedir más de lo que tú das, ¿sabes? Claro. No, pero bueno, quedé bien con todos, yo con la afición normal, con el staff, con la presidenta y cosas, ningún problema. Solo fue con esta banda. He tenido problemas yo y todos los demás. No, claro. No es la excepción, quiero decir. No es la excepción, ¿sabes? Unos al más y otros hemos aguantado por lo justo, ¿sabes? Claro. También se habló en su momento, creo que fue por 2015, de tu posible incorporación a la selección como entrenador. Sí, no. ¿Estuvo realmente cerca o...? Y he estado cerca ahora también en esta última etapa, también de volver. Pues bueno, siempre al final pues se tuerce o bueno, ellos creen que debe ir otro, pero bueno, siempre... Yo conozco el fútbol de Bolivia, el fútbol sudamericano bastante bien y bueno, pues a mí me hubiera encantado coger la selección de Bolivia, siempre lo he dicho, ¿no? Porque creo que hay jugadores jóvenes muy interesantes, ahora sobre todo hay una jornada muy bonita, han hecho algún resultado bueno, pero la verdad es que cuesta muchísimo y yo creo que hubiera aportado grandes cosas, pero bueno, no surgió y seguimos ahí, al pie del cañón con los equipos. Bien. Otras de tus experiencias fueron en la India, que entrenaste primero al Delhi Dynamos y luego antes fui al Paranaense, a Brasil, también. al Atlético Paranaense. Allí también otra experiencia muy bonita en un gran club donde creamos una manera de entrenar, un modelo de juego, una metodología la cual no estaban acostumbrados. Y bueno, Nunes, que fue el entrenador que ganó después de mí la Copa Sudamericana, pues siempre lo reconoció que aquellos principios se deben a Miguel Ángel Portugal, a su manera de entender el fútbol, a la metodología que implantó, porque él era un chico que venía a vernos. Y luego yo me metí en la Copa Libertadores y la jugué, pero él ganó la Sudamericana por primera vez en la historia del Atlético Paranaense. Y él estuvo muy bien, la verdad, porque me nombró como que habíamos dejado ahí una impronta, un legado que les había venido muy bien, ¿sabes? Y bueno, muy satisfecho también de esa etapa. Y luego, como bien dices, pues bueno, pues por la India. También gracias a que mi amigo Iván Bravo pues siempre me tiene en mente para sus proyectos de por allí, ¿no? Bien. No, hay que tener amigos en todo el mundo, eso está claro. Hasta en el infierno, dicen. Con él coincidí en el Madrid, pero la verdad que él siempre me ha visto como una persona para dirigir proyectos y bueno, yo se lo agradezco siempre, ¿sabes? Y la India pues tuvimos una experiencia bien, la verdad que bien. Y bueno, no es una liga profesional incipiente que no lleva muchos años, no hay ni descensos ni ascensos, están intentando que allí el cricket pues no sea el deporte
de masas, pero sí que lo es, y cuesta mucho introducir el fútbol. Pero bueno, poco a poco se está haciendo con una cuota de mercado importante, pero cuesta. Ya. ¿Y cómo fue el choque cultural allí en la India con sus costumbres? Me han dicho gente que ha ido de turismo que lo primero que a uno le choca cuando se baja del avión es el olor a especias. Claro, las especias ese se te mete en el cuerpo, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando vas por el centro de la ciudad de Delhi, no tanto. Cuando vas un poco por esta radio, muchísimo más. Cuando vas a ver pues todos los monumentos, todo lo que tiene la India para ver en esos viajes, pues sí, es el olor. Pero bueno, si vas de visita, la India te puede encantar. Pero si vives allí, ves la miseria que hay, ¿no? La miseria, muchísima miseria. No es pobreza, mira, porque yo te puedo hablar que en Bolivia puede haber pobreza, pero no se mueren de hambre. Pero es que en la India hay mucha miseria. Digamos, los grupos menos favorecidos, los parias y todo eso, incluso van a buscar basura como las vacas a los basureros, van a buscar comida, como los monos, se mezclan con ellos. Es mucha miseria. Duermen en la calle. Si Delhi tiene 25 millones, 5 millones o más duermen en la calle. Es que duermen en la calle, tirados ahí con una manta. Claro, eso no te lo enseñan. Eso tienes que vivir para verlo, ¿sabes? Claro, te enseñan lo bonito, el Taj Mahal, todo eso. El Taj Mahal, tú vas al centro de Delhi, todo es como si estuvieras en cualquier ciudad europea, pues las grandes marcas, los grandes pubs, grandes restaurantes, la comida, sí, pero sales a esta radio y es donde ves todo la India de verdad, ¿no? La India esa que está todavía en la miseria, y ese grandísimo contraste que hay entre los grandes poderosos, los grandes ricos y la mayoría que vive en la miseria. Ya, claro. ¿Qué es lo más raro que has vivido en tus etapas como entrenador en el extranjero? Tal vez ser presentado en una heladería. Sí, eso fue con ¿con quién fue eso? ¿Con qué tipo fue? Con el Wisterman. ¿Wisterman? No, sí, Wisterman. Bueno, pero fue una heladería porque en ese momento estaban con obras no se podía hacer, algo de eso fue, ¿sabes? Pero bueno, cosas raras. Mira, yo he vivido también en Argelia, he entrenado en Argelia, pues en Argelia el vestuario que te encuentras, pues a veces era muy variopinto. En Delhi, pues lo mismo, vas al vestuario y tú sabes que normalmente pues haces la oratoria antes de muchos sitios, pues bueno, en España se solía hacer el Padre Nuestro, los que seas, de allí, bueno, pues los del Islam, pues rezan de una manera, pero al final, cuando se va a dar el grito final, todos unidos en coro, y eso es lo más bonito que podía haber, ¿sabes? Después, claro, acabó el partido y ves a los de la religión islámica arrodillados porque no se había tiempo a las 5 de la tarde a hacer su oración. Acabó el partido, se ponen su toalla y se ponen ahí dentro del vestuario. Bueno, pues es un poco contraste de culturas, ¿no? Luego están los budistas, están los cristianos. Bueno, allí, pero lo único que te junta todo es el balón. Y eso es lo bonito, al final. Eso es, el balón. Con el balón todos decimos las mismas cosas. Pásala, tira, dame, tú, yo, ¿sabes? Sí. Eso es lo que nos une. Vamos a ir terminando ya. En tu caso, ahora estás, no tienes un proyecto, ojalá te salga uno pronto. ¿Qué hace un entrenador cuando no está entrenando? Pues mira, pues repasar muchas cosas, a ver en qué podemos mejorar. Ver mucho fútbol, sobre todo el fútbol de las ligas en aquellas a las cuales tú puedes ir, porque se han interesado alguna vez por ti, y seguirlas, porque es interesante. Y bueno, y a mí me gusta mucho repasar soy bastante autodidacta y me gusta mucho repasar muchos ejercicios, ver también entrenamientos de otros para ver qué idea o en qué dirección van. Pero bueno, simplemente progresar, ¿no? Evolucionar, buscar entrenamientos que
en los cuales puedes desarrollar tu pensamiento, aquello que tú piensas, o mejorar aquello que tú has hecho. Yo he escrito 2 libros y tengo cantidad de ejercicios, pero siempre me queda un hueco para un ejercicio nuevo. Bien. Y ya la última, para terminar, ¿qué le diría al Miguel Ángel Portugal de ahora al Miguel Ángel Portugal con 20 años? Vaya donde has llegado, salir donde has salido. Claro, porque mi pueblecito tiene ahora 3 habitantes. Y si a mí me dicen que yo de aquel pueblecito voy hasta donde he estado, incluso llegar a jugar en el Real Madrid, pues bueno, no sé, no me lo creo ni yo. Bueno, al final la vida es, yo siempre digo, yo cuando me doy alguna charla por ahí de motivadora a grupos, hace poco estuve en la Academia Tahuichi de Bolivia con chavales de 8, 9, 10, 15 años que salen de estratos muy humildes. Yo siempre les digo, no importa dónde salgáis, ni la humildad de vuestros padres, de vuestra familia, importa dónde vais a llegar y dónde queréis llegar y el camino que queréis recorrer. No hay más bonito que eso, ¿sabes? Me parece una gran frase para cerrar esta charla, Miguel Ángel. De verdad te doy las gracias por este buen rato que hemos estado hablando de fútbol, de tus experiencias. Y nada, solo me queda desearte la mayor de las suertes para el futuro. Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo para todos y espero que os haya gustado. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Con los acordes del Weapons de The Rocks enfilamos la cuesta abajo de un episodio en el que hemos conocido a Miguel Ángel Portugal. Un futbolista espectacular y alguien a quien merece y mucho la pena escuchar, ya que seguro que lo pasas en grande y aprendes cosas nuevas. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en los mensajes de iVoox o de la plataforma desde la que nos escuches. En mi Twitter, _Arteche, o en Instagram, en Quiero Ser Como Letizier, así, todo seguido y con 2 S. Si te gusta lo que escuchas en este podcast, suscríbete y recomiéndaselo a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. La mayor parte del contenido es gratuito y poco a poco seremos más en esta familia de apasionados por el deporte rey. Si quieres dar un paso más y apoyar directamente Quiero Ser Como Letizier, lo puedes hacer de 2 maneras distintas, gracias al botón azul de apoyar en iVoox. Pulsando en él encontrarás 2 opciones. Una, desde 2,99 € al mes, en la que apoyarás solo a Quiero Ser Como Letizier. Y la otra, en la que por 9,99 € al mes te convertirás en iVoox Plus y tendrás acceso a todo el contenido exclusivo para fans de cualquier creador de iVoox. Por último, te recuerdo que todo el contenido de este podcast y alguna cosilla más también lo podéis encontrar en quierosercomoletizier.blogspot.com. ¡Feliz fútbol! Y hasta el próximo capítulo.